Gracias. Estamos acá en el living con Eugenio Semino, está Sofi Terrile también, para hablar de números y de economía justamente de los jubilados, y con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que vos hacés, Eugenio, un poco la canasta del jubilado todos los meses. Está claro, o sea, 4 millones de pesos, 10.000, por más que le corresponde y todo, porque esa es otra realidad. Esto también esto está permitido porque la justicia, esto es así. También hay que hablar de esa moral y de esa dignidad. Sí. Y después podría donar algo y no hace nada tampoco. Sí, yo estaba viendo el informe y, bueno, lo que vio todo el mundo estos días, Sí. ¿qué es lo que vemos quienes hacemos asistencia directa todos los días? En realidad estamos sumergidos en una crisis humanitaria del sector. 7.200.000 jubilados y pensionados no pueden cubrir su canasta, no tienen salud en términos de lo que deben proveerle las obras sociales y mucho menos el PAMI, por lo cual esto está inobservado por parte del sistema político, no es tema de agenda. El ajuste sobre jubilados se viene generando brutalmente desde hace 5 años a la fecha. Se dio en el momento más cruel de la historia para todos los argentinos, para todo el mundo, pero sobre todo para quienes tenemos un exceso de juventudes acumuladas, que fue la pandemia. Exacto. Más del 80% de los fallecidos, de los 140.000 fallecidos en Argentina, son adultos mayores. Y en ese momento, cuando se generaba esa tragedia, se seguían ajustando los saberes despiadadamente en pos de decir no ajustamos porque si hay que hacer el acuerdo con el fondo o no hay que hacer el acuerdo. Desde el propio ministro de Economía, que parece que ahora tuvo la culpa de todo, Sí, pero en ese momento no. de todo En lo ese que, momento claro, no. quienes fueron sus mandantes, quienes obviamente dependían. Pero vos hablas con alguien del gobierno y te va a decir que evitaron miles de muertes, miles. Bueno, esto no fue así, la gestión de la pandemia fue un desastre y sobre los adultos mayores, estuve todo el 2020 en los hogares y vi en la primera etapa de la pandemia, sobre todo cuando no existía vacuna, vi muchísimos decesos, muchísima enfermedad que podía haberse evitado simplemente habiendo comprendido lo que había pasado ya en Europa y que era un antecedente para no hacer mal las cosas. Pero yendo al punto, ¿cómo viven los jubilados? ¿Cómo viven? Vos fijate que el primer medicamento, decía el primer ministro de Salud de la Nación, es el alimento y el hábitat. Son las dos cosas que el jubilado hoy no puede tener garantizado. Porque, a ver, 37.000 pesos, 36.500 de bolsillo. ¿Qué alquiler pagás con 37.000 pesos? Exactamente. La última canasta, nosotros venimos calculando la canasta, como bien lo seguís hace tiempo, desde hace 14 años, semestralmente. En esa canasta nos encontramos, diría, con 3 grandes rubros, que son alimentación, salud e higiene, y lo que es el hábitat, lo que es la vivienda. Estos son los 3 componentes básicos. Y que no podés reemplazar. Es irreemplazable. Irreemplazable el medicamento, irreemplazable el alquiler. Claro, y el alimento, ¿qué pasa? Como es un círculo vicioso y perverso, porque la industria del medicamento suele garantizar las campañas electorales en Argentina, por lo cual quien paga la cena elige el menú. Lo que va ocurriendo es lo siguiente: a cierta edad, nuestras enfermedades suelen ser crónicas. Sí, lo tenés que tomar por siempre. ¿Cuánto se gasta en una canasta con lo básico, con estos 3 pilares? Mira, la última medición, que es de abril, de principio de abril de este año, la hacemos siempre en abril y en octubre, nos dio 97.200 pesos. Hoy ya hablás por arriba de los 110.000 probablemente. Exactamente. Y ahí tenés... Si le pasás inflación, ¿no? Quiero decir eso, Sí, ¿no? sí. Un cálculo muy simple, de pasarle inflación acumulada entre abril Así y es. ahora. Vos fijate que ahí hay un tema. Cuando digo alimentos, no es solo cantidad, sino calidad. Es decir, si vos sos hipertenso, diabético, es decir, las patologías típicas de la edad, y no podés alimentarte con calidad, con
hiposódicos, Sí, claro, hipocalóricos, que son más lo vas a caros. gastar de medicamentos. Ahora, porque tengo poco tiempo, Eugenio, Sí. pero ¿cómo reemplazás justamente 37.000 la mínima, 110.000 con la inflación incluida? La canasta. ¿Cómo ese diferencial de dónde sale? Mira, primero que viven en estado misérrimo, como todos lo expresan, después de haber aportado 30 o 40 años, de haber trabajado toda una vida, viven en las peores condiciones. El PAMI, que es el PAMI para los funcionarios, tenés una ventana de 7 o 8 meses para tener un diagnóstico y un tratamiento. Vale decir que en general te sorprende la etapa aguda de la enfermedad antes y entras a una guardia que también está colapsada. Sí. Vale decir que esas son las condiciones que hoy tienen que atravesar quienes hicieron esta sociedad. Siguen Pero trabajando, eso, ayuda a y familias. vamos a eso. Claro. Tienen que seguir trabajando hasta el día que la salud se los permite. ¿Se acuerda del taxista? ¿Se acuerdan Sí. del taxista que tuvo 74 una años. ACV? Claro, era jubilado. Bueno, y esto lo vemos todos los días. Las tareas más riesgosas, más penosas, las hacen adultos mayores que tienen que trabajar por necesidad, obviamente trabajos no registrados, los remises truchos que pasan de capital a provincia, de provincia a capital, manejados a la noche por gente de 80, 80 y pico de años, de funciones de seguridad, De sereno, madrugada, sí. donde juegan su vida. Por lo cual, lo que estamos, por eso hablaba al principio, de una verdadera crisis humanitaria. Tal vez lo de la vicepresidente, lo que ha destapado, es decir, es a partir de demostrar su supremacía, Sí. esos 4 millones. 13.000 dólares, 4 millones de pesos, $440 por día, mientras que un jubilado recibe $4 por día, con las penurias que estamos Totalmente. señalando. Y esto es una advertencia, obviamente, para el gran responsable, que es el oficialismo, pero para el sistema político Para todo en el general. sistema, claro que sí. Gracias, Eugenio. Bueno, la Argentina que vivimos, la realidad, lamentablemente, que se vive día a día. Hacemos una pausa ahora.